Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer, gracias por la invitación. Gracias por venir. Un placer. ¿Cómo estás viendo estos últimos acontecimientos? Indudablemente es difícil, ¿no? Estamos como muy cerca de todos los acontecimientos. Ahí aparece, Charlie, el desafío muy complejo, que es intentar entender qué diferencia hay entre estructura y circunstancia. En la estructura, el gobierno gana las elecciones. En la estructura, quienes fueron oficialismo mucho tiempo son oposición, y eso es difícil. Pero también es difícil para quien fue oposición ser oficialismo. En la estructura hay una sociedad que quiere que ciertas cosas cambien, pero no cualquier cambio, claro, que cambien para bien. Y en la circunstancia lo que uno ve es que el gobierno tiene aciertos y desaciertos, o avances y retrocesos en determinados elementos. Creo que si nos alejamos de lo que creemos que va a suceder mañana, esto va a ser otro elemento más. No nos olvidemos que, qué sé yo, no sé, el junio del año pasado el presidente vetaba una ley antidespido. Digo, estas cosas, cuando estás muy cerca, las ves con lupa y con mucha preocupación. Y de esa circunstancia voy a un elemento de la estructura, Charlie. Lo que yo vería es cuánto cada elemento marginal de la circunstancia acumula en lo estructural. Por ejemplo, una variable que empieza a ser muy importante para el gobierno, que es centralmente qué tipo de gobierno es o para quién gobierna. Perdóname. Sí. A mí un factor que yo vengo señalando hace tiempo, no me arrogo con esto ninguna brillantez, pero la violencia se está como consolidando en la Argentina, la violencia política. Yo te diría, mira, muchos nos preguntaban estos días si el gobierno había perdido, si el kirchnerismo había ganado. No, voy más allá del gobierno. Pero justamente por eso, yo creo que pierde todo, o sea, yo creo que pierden todos, o que perdemos todos. Sí, bueno, esto está claro, pero lo que pasó el otro día... Sí, yo eso lo veo con cierta preocupación. Lo que pasó en la legislatura de la provincia, digo, uno no puede hablar de coincidencias temporales, digo, algo pasó. Sí, indudablemente es un tema que fíjate que no es la primera vez que lo mencionamos, aparece cada tanto y con más fuerza. Y me parece que es uno de los elementos que circunstancialmente pueden aparecer en esa estructura que yo te digo. Me parece que lo que hay que ver es la estructura de los últimos 2 años, pero especialmente la de los próximos 2 años, hablando en términos electorales, que es, si querés, lo que más nos atañe a nosotros, pero la mayor injusticia para el vecino común, que tiene otras prioridades. Pablo, estuvimos hablando mucho de un kirchnerismo violento, una oposición que ha exacerbado la violencia política como mecanismo de política, pero del otro lado el gobierno cometió errores, ¿no? Uno de ellos, se dijo mucho en estos días, es la comunicación, la explicación o la no explicación del proyecto de reforma previsional. ¿Vos qué pensás de cómo fue la comunicación? ¿Cómo está comunicando el gobierno en este momento? Si está explicando bien ante la sociedad estos proyectos para, bueno, evitar problemas políticos, ¿no? Es muy difícil el tema comunicacional. En principio, en lo general y en lo particular, porque siempre aparece la comparación con el kirchnerismo. Y además es muy difícil porque cuando vos gobernás haces muchas cosas por día, entonces es muy difícil elegir qué comunicas. De cualquier modo, indudablemente, este tipo de elementos como las reformas, digo, merecen una sobreexplicación. Digo, tiene que quedar muy claro de por qué este es el camino. ¿Por qué digo esto, Mariano? Porque hay un consenso en cierta parte de la sociedad de que el futuro va a ser mejor con un presente complicado, pero que hay que pasarlo. Que si vos explicás bien este presente, es capaz de esperar este futuro. Exacto. Las reformas, me parece, en ese sentido, merecen un poquito más de atención tal vez que otros temas. Y sobre todo una reforma de un punto tan sensible como los jubilados. A mí me da la impresión, digo esto por alguna cuestión que uno averiguó, que desde el comienzo el gobierno no le dio, me parece, la importancia, la sensibilidad de este tema en la sociedad argentina y la posibilidad que los sectores de la oposición lo aprovecharan para salirle al cruce. No, sin duda, y vos hablas de la palabra sensibilidad, para mí no es menor, digamos. La variable que más explicó al gobierno hasta agosto de este año es la figura, o todas las variables cercanas a la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La variable que me parece empieza a crecer, porque esa variable empieza a crecer en su carácter de poder explicativo, empieza a ser el tema de sensibilidad. Por eso me parece que hay que empezar a mirarlo más cerca. Pero digo un dato más que tal vez era interesante decirlo al principio. Esto también hay que entenderlo en términos de que el gobierno ganó hace más de 120 días las elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque en agosto decretó el triunfo. Entonces esa luna de miel que te da una revalidación, ya la empezaste a consumir, digamos. De cualquier modo, vos ves una meseta de 4 meses superiores a preelecciones. Claro, ese es el otro punto. El gobierno, en otro de los errores, a mi juicio, que
que comete es el de confiarse en una victoria reciente desde el punto de vista electoral, en un acuerdo de gobernadores donde 23 de los 24 gobernadores firmaron, y al mismo tiempo uno escucha en el gobierno unas frases como, bueno, enfrente no hay nada, está todo dividido, enfrente está todo fragmentado, el peronismo no tiene líder, entonces, acordando con los gobernadores, podemos avanzar en esto. Y esta hipótesis se vio que no se comprobó en la realidad, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿Hay una oposición dividida, fragmentada, o el gobierno logró unir a la oposición? No, sin lugar a dudas la oposición tiene... Si el gobierno tiene tremendos desafíos, la oposición tiene desafíos del doble de tamaño. Y los tiene porque no pueden encontrar desde qué colectivo crecer ni desde qué individuos crecer. O sea, tienen un problema serio porque aparte tampoco encuentran desde qué temas crecer. Porque, por ejemplo, que sería un tema para crecer, es leído desde la más entera pelea política, digamos, y la pelea política nunca reditúa. Entonces ahí aparece como un problema complejo a resolver, por lo menos en el corto plazo, digamos. ¿Cómo está la figura de Mauricio Macri cómo figura Mauricio Macri y la imagen del gobierno en estos tiempos? Mira, todas las variables relacionadas con el oficialismo, la imagen de Mauricio, la imagen de los 4 o 5 actores nacionalizados importantes, la imagen del futuro, la credibilidad, vos lo que observás es los últimos 4 meses una meseta superior a preagosto. Agosto le da, digamos, cuando digo agosto digo las PASO, ¿no? Le da como un plus, si querés, una especie de reasunción que indudablemente empieza a mermar un poco, pero que lleva 4 meses mejorando. Y hay 2 o 3 datos que sí me parece interesante compartirte, Charlie y Mariano. Nosotros evaluamos ese primer metro cuadrado, ¿no? Esas famosas variables cercanas a la cotidianeidad de la sociedad. Y aparecen elementos interesantes relacionados, por ejemplo, con la economía. ¿Y por qué lo tomo en particular con la economía? Porque es de los temas que más motorizan o a más velocidad motorizan ese primer metro cuadrado. Y aparece, por ejemplo, en el consumo, que es una de las variables dentro de las que más importan, aparece un fenómeno muy interesante que es un crecimiento mucho más rápido de la evaluación positiva del consumo de lo que consumen. Dicho de otro modo, es como que con menos pulgadas siente digo una barbaridad para que se entienda, siente la misma felicidad o el mismo beneficio que antes. Si esto se sostiene, el gobierno dio un paso. Y te digo el último dato muy interesante del primer metro cuadrado que tiene que ver con la vivienda. Nosotros tenemos dos maneras de ver cada tema. Cuánto impacta y cómo lo evalúan. Creció impresionantemente el impacto del acceso a la vivienda y creció muchísimo el tema de la evaluación positiva de la vivienda. O sea que el gobierno empieza a encontrar ahí un tema propio. Cuando vos encontrás temas propios, indudablemente tenés baldosas ganadas. Pablo, la inflación no es un tema... Sin duda. Sin duda, perdóname. Y es un gran tema. ¿Por qué? Porque como la obra pública, es lo que nosotros decimos, es como un golpe de knockout. Le pegás a todos, bien o mal. O sea, si vos bajás la inflación, en el supermercado a todos se la bajaste. Si no se la bajás, no se la bajás a nadie. En la Argentina vos tenés lecturas muy politizadas, muy de grieta. El kirchnerista contra el macrista ven 2 Argentinas completamente distintas. En la inflación hay miradas distintas, pero se parecen. O sea, es un gran tema la inflación. ¿Y cómo está viendo el gobierno la imagen que tiene entre los jubilados? Porque me imagino que para tomar una medida así y avanzar con esta medida tiene que haber medido la opinión en los jubilados, ¿no? Sí, imagino que sí. Nosotros no hicimos un estudio tal vez tan puntual, pero presiento que sí y presiento que lo habrá hecho con cierto detalle. Yo me quedo con esta idea que yo te decía antes de un futuro promisorio con un presente que está mejor pero que apremia, ¿no? Digamos, hay que ver si entran los jubilados en esa circunstancia. Digo una sola cosa muy cortita. El tema jubilados es muy sensible porque no solo es la cantidad de millones de jubilados, los nietos, los hijos, los sobrinos, o sea, los abuelos impactan mucho en los hogares, digamos, como los chicos, claro, ¿no? Digamos, las puntas siempre impactan mucho. Por eso lo que haces bien multiplica y lo que haces mal multiplica. Pablo, fue un gusto tenerte. Un placer enorme. Muchas gracias por haber venido. Ya va a estar con nosotros en instantes Federico Suárez, que es el secretario de Comunicaciones de la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen que va a ser ministro pronto, pero eso no lo sabemos. Habrá que preguntárselo, Charlie. No sé, pero no va a decir nada. ¿Vos sí que lo va a reconocer? No sé.